30 años ya, Mauricio, de la muerte de Galán. Yo estaba pequeña en esa época, pero recuerdo que mi papá, que por cierto también se llamaba Luis Carlos, siempre decía que ese era el hombre que este país necesitaba. Yo en esa época no tenía conciencia política, por supuesto, pero lo escuchaba a él y traigo a colación ese recuerdo porque creo que esto representa mucho de lo que significó la figura de Galán en ese momento para el país. Era como ese líder que empezaba a dar el discurso que el país necesitaba en ese momento. Y creo que vamos a vivir en Colombia con esa duda eterna siempre de qué hubiese pasado si él viniera. Me parece importante que usted mencione lo de la duda, Paula, porque los grandes magnicidios del siglo pasado, en el caso de Colombia, y ustedes podrían incluir a Luis Carlos Galán, podrían incluir a Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto, claro, los dos grandes magnicidios, si quieren metan a Álvaro Gómez también, pero sobre todo Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, que estaban muy cerca de llegar a ser presidentes de este país, han dejado sobre la mesa grandes interrogantes de ¿qué habría pasado? Ni siquiera los interrogantes dejan en primer lugar la certeza de los seguidores de decir él se habría cambiado este país. Jorge Eliezer Gaitán habría cambiado este país, Luis Carlos Galán habría cambiado este país. Son las certezas de los seguidores. Usted corre la página y encuentra el interrogante. ¿Sí lo habrían cambiado? ¿O habrían sido como tantas estrellas políticas emergentes que en algún momento llegan a concitar tanto el interés de la gente y concitar tanto el apoyo de la gente que todo el mundo pone en ellos sus esperanzas, pero que quizás después al llegar a la presidencia lo habrían hecho como cualquier otro, lo habrían hecho mal? Nunca lo sabremos. Luis Carlos Galán en todo caso tenía muchas credenciales a su favor, no solo su juventud y no solo su ímpetu y ese carácter que sus mismos hijos lo estaban recordando en este momento, sino el haber sido férreo opositor al narcotráfico, que fue lo que le terminó costando la vida, como también otras figuras del nuevo liberalismo, como en su momento Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y que también era casi que el segundo dentro del nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Ustedes tendrán que recordar, la mitad de ustedes vivieron ese episodio, la otra mitad lo han oído, quienes están detrás de los televisores en este momento, pero a finales de los 80s la guerra del narcotráfico contra el Estado colombiano estaba en pleno apogeo y habían muerto muchas figuras y las figuras políticas que iban cayendo una detrás de otra pagaban esa cuenta. Finalmente, puede ser, en las imágenes que ustedes están viendo, puede haber sido imprudencia, puede haber sido, como ya está parcialmente demostrado, una conspiración de agentes del Estado para facilitar el asesinato de Luis Carlos Galán por parte del narcotráfico. Termina cayendo la figura de Luis Carlos Galán, termina dando un giro en la historia política colombiana muy importante, no solo porque nunca se supo qué habría hecho Luis Carlos Galán, sino porque termina eligiéndose a César Gaviria como presidente de la República, y esa elección que nadie se esperaba, ustedes veían a Juan Manuel Galán hace un momento hablando de su padre. Juan Manuel Galán lee el discurso y dice: César Gaviria es el heredero de esta causa política. Termina siendo elegido muy joven César Gaviria, y para bien o para mal, a ustedes les gustará o no la presidencia que hizo, le dio un viraje al país que incluyó la Asamblea Constitucional, que por supuesto pues no la hizo él, pero sí se dio durante su periodo. En este momento, con toda esa historia política que hay detrás, la mitad, calculan quienes conocen el caso, de los responsables de este magnicidio siguen libres, siguen sin identificar. Hay unas figuras que han sido ya condenadas, la principal desde el punto de vista político, Alberto Santofimio Botero, un político tolimense que fue condenado a 24 años de cárcel, hoy paga casa por cárcel por esa condena. Y por otra parte, Miguel Maza Márquez, quien fuera director del DAS y quien, él se sigue defendiendo por supuesto, pero quien fue señalado como el que facilitó que el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán fuera cambiado, fuera modificado en esa visita a Soacha, y ese esquema de seguridad fallido fue el que terminó permitiendo que fuera asesinado. También hay un par de condenados como autores materiales, casi que los menores, los de más abajo, porque un crimen de Estado como este, en que las fuerzas políticas se alían contra el narcotráfico, tiene cerebros en el ámbito político, tiene cerebros en los cuerpos de seguridad y tiene unos ejecutores que hacen una cosa u otra. No los voy a eximir de ninguna culpa, pero claramente los cerebros son los claves. Hoy en día, quienes conocen el caso dicen, ustedes veían a la viuda de Luis Carlos Galán diciendo, no se ha podido identificar o no se ha podido condenar a más de la mitad de los responsables de este magnicidio. Y ya son 30 años y la justicia colombiana medio encuentra algunos, pero de resto cojea y no llega. Nos queda el interrogante, como dice Paula, de qué habría pasado con este país si no se hubieran dado esas escenas infaustas que ustedes están viendo en pantalla y si Luis Carlos Galán hubiera llegado a ser presidente de la República.